Bueno, continúa el rumbo de la mañana, son las 10:16. Rumbo de la mañana. Don Héctor Guerrero Heredia. Diga usted. Una señora esta madrugada dio a luz, alumbró Sí. un niño en pleno vuelo de México a República Dominicana. Así es. Esa señora, producto de que su parto se realiza en unas condiciones que ella no había previsto, en una situación en la que probablemente ella no siente la seguridad de que esa labor se realizará conforme con sus expectativas. Eso le genera una situación de estrés, digamos, que afecta al parto o que puede afectar al niño de alguna manera. Bueno, mira, estaba escuchando muchas preguntas sobre eso. Lo primero es que la nacionalidad del niño es de donde partió el vuelo, en México. O sea, el niño nació en México hasta que aterrizara. Si tocaba tierra dominicana y no había nacido, era dominicano. Bueno, obviamente que mira, el estrés desencadena el parto porque aumenta lo que se llama la reacción simpática. O sea, todos los mecanismos del estrés quieren expulsar al niño lo más pronto posible. Y, wow, hacer una labor de parto completa en un vuelo de 2 horas y media, hay que tener, vamos a llamar mala suerte en ese sentido. Lo que yo estoy seguro, en la posibilidad de que en un vuelo internacional siempre hay un médico es altísima. O sea que, y el nombre de ese niño, yo lo venía escuchando ustedes, debe ser el nombre del médico posiblemente, que tuvo que hacer el parto en ese avión. Pero sí, el estrés desencadena el parto, el estrés desencadena todo tipo de reacción. Recuérdate que el estrés lo interpreta el cerebro como que algo va a pasar, el instinto de conservación se activa. Entonces, ¿qué hace el estrés? El estrés te lleva la sangre a donde tú tienes que estar preparado para pelear, al corazón para bombear más sangre, entonces se acelera el corazón y te lleva la sangre a donde, a los músculos, porque hay que pelear. Por eso es que cuando hay condición de estrés, el riñón se afecta. ¿Por qué? La lógica te lo dice. Tú no puedes ir a hacer pipí mientras estás peleando. Entonces el riñón no necesita sangre en ese momento. Eso es que el estrés produce daño a largo plazo. ¿Dónde no lleva sangre tampoco cuando tú estás estresado? Bueno, pues a tus órganos genitales, porque tú no puedes estar haciendo el amor y peleando al mismo tiempo. Por eso el estrés es la causa número uno del problema que tienen la mayoría de ustedes, que es eyaculación precoz, poca erección. Entonces, ¿eh? Héctor, ¿y qué papel juega el estrés en el cerebro? Por favor, Bueno, cuéntanos. mira, el estrés, cuando uno dice la palabra estrés, y es una de las cosas que uno ha venido enseñando en los últimos 20 años en la radio, en la comunicación a la gente. La palabra estrés, desde que tú dices la palabra estrés, ya tú estás hablando de problema. El estrés nunca es bueno. Nunca. Que dicen, no, que hay que ponerle un poco de estrés al cerebro para que se desarrolle. No, no era estrés. Eso es tensión. Pero automáticamente la palabra estrés significa una incapacidad de nuestros sistemas de defensa de resolver ese problema, ya sea un problema mental, ya sea un problema físico, ya sea un problema mental y físico, que son la mayoría. Entonces, el estrés produce la activación del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que te dispara todos esos mecanismos que te preparan para pelear, no para pensar, para pelear. Entonces, el estrés aumenta la presión arterial. ¿Qué pasa con el cerebro? Disminuye el flujo sanguíneo al cerebro y entonces también tenemos problemas. O sea, el estrés es malo siempre, siempre. Cuando se disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, no se genera ahí, Héctor, una reducción del oxígeno en el cerebro. Y claro, por supuesto. ¿Qué provoca en el ser humano esa reducción del oxígeno? Bueno, una disminución del metabolismo cerebral. Entonces, el cerebro se va apagando.
Y eso pasa. Especie de cortocircuitos, Héctor. ¿A qué tú te refieres con cortocircuito? O sea, que se interrumpe la acción, el funcionamiento cotidiano del Disminuye la cerebro. capacidad, claro que sí. Mientras menos oxígeno te llegue, menos actividad cerebral va a haber. Mientras menos actividad cerebral va a haber menos, vamos a llamarle así, menos neuronas trabajando y entonces disminuyen todas las actividades cognitivas del hombre, que son 6 principalmente: cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio, memoria. Todas esas son las capacidades de nuestro cerebro, ¿m? Como órgano en sí. Oye, Héctor, volviendo al tema del parto, Héctor, el niño, esa situación especial en que se produce el parto, ¿puede generar algún daño en el niño en términos neurológicos como Mm, consecuencia del sobreestrés de la madre? No, 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 O, no, no. no. Mira, tú no tienes idea de toda la protección que tiene el niño mientras está en el útero materno. O sea, ese es el paraíso. El paraíso, si existe, es el útero, es ese líquido amniótico que baña a ese niño, que lo mantiene calientito, cuidadito, con toda la nutrición del mundo. Ahora bien, cuando se levanta la alarma y ese muchacho va para afuera, es para afuera que va, se produce el primer gran estrés del individuo. Inclusive, mientras el cerebro pasa por el canal de parto, el cerebro, vamos a llamarlo así, se squeeze, oye, me fue la palabra en español, se comprime, exacto, se comprime y eso activa el primer cortisol del bebé. O sea, el parto natural es el primer gran trauma del ser humano y debe existir. Los soviéticos, por ejemplo, en una época, ponían a parir a las mujeres en piscinas que tenían una temperatura igual. Aquí también se hace en muchísimas veces, pero se hacía eso. Entonces el bebé no sentía ese primer gran trauma porque salía despacito, salía al agua y seguía como en el líquido amniótico, bajaban las luces. Y entonces el bebé paría, el bebé se alumbraba, que es como se dice, pues de una forma poco traumática. Pero realmente la naturaleza quiere ese trauma en ese momento. La naturaleza quiere ese trauma en el bebé y mientras más natural se hagan las cosas, o mejor para el individuo. Porque, Héctor, oye, estamos en un mundo donde es estresante desde que naces. Entonces tú tienes que estar preparado. Héctor, justamente ayer era el Día Mundial del Niño Prematuro y Sí. señalaban una serie de aspectos que inciden en esto. Yo he visto que cuando se presentan estos, vamos a decir, partos prematuros, automáticamente recurren a déjame madurarle los pulmones al Sí, niño y sustancias te surfactantes. inyectan. Sí, las sustancias Explícanos un surfactantes. poquito, Sí. porque a mí en lo personal me pasó. Bueno, las sustancias surfactantes lo que hace es que aumenta la maduración de los neumocitos. Los neumocitos son las células del cerebro. Nada más hablo de cerebro, yo me pusieron a hablar de pulmón. Se madura el pulmón para mejorar la oxigenación cerebral. Recuérdate que ese otro punto interesantísimo, cuando tú estás en el líquido amniótico, cuando tú estás en ese paraíso, en esos 9 meses en el útero materno, tú no respiras por los pulmones. Tú recibes el oxígeno desde la sangre que entra por la vena umbilical. ¿Mm? Por la vena umbilical, no por la arteria umbilical. Eso es pregunta de examen de estudiante de medicina. Entonces, tú recibes, es la única vena que recibe el oxígeno. Entonces el niño se oxigena con el oxígeno de la madre. Ahora bien, cuando pasa por el canal de parto, que ese cerebro se engurruña y así también se apeñuca, como dicen, el pulmón, eso hace que el líquido amniótico que estaba en el pulmón se expulse y entonces por primera vez el niño respire con su propio sistema cardiopulmonar. Entonces ahí comienza la respiración. Los niños inmaduros, los niños que nacen con 7 mesinos, por ejemplo, no tienen la misma capacidad, la elasticidad pulmonar, producto de que hay una poca madurez de esos pulmones. Entonces, para eso se usa la famosa sustancia surfactante que se usa desde los años 80. Héctor, en la forma en que se alumbra un niño puede impactar la personalidad que desarrolla posteriormente. No, 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 no. No, Te digo, para nada. mira,
esto es muy importante porque también se habla de lo que se llaman los grandes traumas. Y Freud, que tiene muchas cosas que quedaron en la parte filosófica y muchas cosas simbólicas, pero realmente, ¿para qué un trauma afecte a un niño? Yo voy a decir algo que hasta se oye feo, pero es la realidad de la vida. La vida es así. Una niña, y esto pasaba a diario en la Edad Media, en la Edad Antigua, si una niña, por ejemplo, es violada una sola vez, ¿verdad? En una guerra entran los soldados, la violan. Posiblemente, si es una sola vez que sucede el incidente, el cerebro, como decíamos ahorita, se desconecta y esa niña quizás no recuerde que fue violada. Sin embargo, una niña que ha sido molestada consecutivamente por un pariente, entonces sí se va creando la memoria traumática. Fíjatelo. Entonces, a veces tú dices, bueno, un trauma es producido más por un toque, por un roce constante de un hombre a una pequeña niña, que una violación, que es más traumática en el momento. Pero para el trauma agudo, el cerebro tiene mecanismos de defensa que se conocen como procesos de disociación, donde la misma hormona de la emergencia te dispara la reacción física, pero te duerme el cerebro. Justamente lo que estábamos hablando. Entonces, fíjate lo importante que es eso. Por lo tanto, ese estrés que tuvo la madre mientras paría, bueno, te voy a decir algo. Mami Pare casi me parió a mí volando la cerca de Radio Televisión Dominicana en el año 1965 junto a Tony. ¿Cómo así? ¿Cómo así violando la cerca? Bueno, porque huyendo. cuando fueron a hablar Radio Televisión, no sé qué vaina fue, mami era la que estaba ahí, tuvo que saltar la verja y yo estaba... Entonces, cuando Peña Gómez fue a convocar a la población a salir a las calles en el 1965, abril. Exacto, mi papá no se enteró de eso y entonces mi mamá de ahí tuvo que pasarse el resto del embarazo totalmente tranquila, en cama. Oye, y finalmente, mira. Aunque yo salí dañado, sí. Finalmente, por mi parte, Héctor, esto no es una pregunta mía, sino de Julio Sánchez, desde la Florida. Él se pregunta si hay alguna regulación que limite el acceso a un avión de alguien que está ya casi en labor de parto. Eso, mira, eso me iba a preguntar. O sea, un vuelo de 2 horas, hay que tener mucha mala suerte. Ahora, el nerviosismo y el estrés pudo haber desencadenado lo que se llama labor de parto, que es lo que estamos viendo. Pero si una mujer tiene 9 meses, ella quizá no lo reportó, ella no reportó que estaba tan embarazada. No, pero de hecho, Héctor, cuando tú te vas a montar a un avión, después de los 7 meses, por lo menos antes, claro, te hacían firmar una hoja de descargo, la línea aérea. Es que quizá era dominicana lo más probable y ella quería venir a París para acá y... No, era gringa. No, era norteamericana. Ah, no, No, pues eso fue un parto prematuro. Seguro que fue un parto prematuro, eso yo se lo puedo asegurar. Mira, Ricardo, Héctor, ¿qué Sí. cosa? Óyeme, ¿qué pasa hay hoy en este programa sin Ricardo Nieves? Oye, está de vacaciones, un mes comenzó a tener, oye, esto va a cumplir un mes mañana. Y ya está de vacaciones. Ya se cogió una semana y pico de vacaciones. Mira, yo no sé, estos tipos que son ultra populares y yo no sé cómo las empresas lo van a manejar. Bueno, pero eso ya es cosa de Antonio Payá, no mía. Oye, ¿por qué a una gente, Héctor, tú que además de ser, carajo, un cultivador de conocimiento filosófico, por esa proximidad que tiene la filosofía con la sociología, te hago esta pregunta. ¿Por qué a alguna gente le dicen mal parido? No, me imagino que tiene que ver con, bueno, igual que nacer en cuna de oro, ¿entiendes? Estar en cuna de oro. Yo me imagino que pariste con una partera en el campo, sin ayuda, no fuiste a la clínica. Me imagino que vendrá por ahí. Tú, Domingo, me puedes mencionar, aquí entre tú y yo, juégatela. Sí. ¿Tú te puedes mencionar 2 o 3 malparidos de la política?